Panel Regulación, factor decisivo para el desarrollo del offshore. Invitamos entonces a todos nuestros expositores a ser rigurosos con el uso del tiempo, el cual podrán ver en esas pantallas que tenemos justo enfrente. Invito al escenario unos minuticos mientras adaptamos nuestro espacio para este panel. Recuerden que pueden compartir con nosotros en las redes sociales con el hashtag ColombiaGenera y también el Wi-Fi disponible para ustedes con la red Colombia Genera y la clave es Andy 2016. Muy bien, invitamos entonces al escenario al doctor Derek Sauer, director del equipo de gestión ambiental del Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, responsable de la regulación ambiental para las actividades de petróleo y gas costa afuera en la plataforma continental de dicho país. También invito por favor a la doctora Ana María Duque, gerente de Relaciones Gubernamentales para Shell Colombia y la región Ecuador, Centroamérica y Caribe. Ella es abogada de la Universidad de los Andes y candidata a obtener el título de maestra en Asuntos y Políticas Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Damos también una especial bienvenida a la doctora Fanny Celis, asesora del despacho de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, quien cuenta con más de 26 años de experiencia en gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional en el sector de los hidrocarburos. Invito al doctor Rafael Hertz, vicepresidente de Exploración de la Asociación Colombiana de Petróleo, economista, egresado de la Universidad Libre de Berlín, con posgrado en el Instituto Alemán de Desarrollo, quien será el moderador de este segmento. Adelante, por favor. Les recuerdo que cada uno de los panelistas cuenta con 10 minutos para su intervención y el cronómetro lo podrán ver justo enfrente, doctor Hertz. ¿Cuánto tiempo tiene disponible para cada uno de ellos? Adelante, todo suyo el escenario. Perfecto, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la Andy, al doctor McMaster por esta invitación. Y es particularmente importante poder comentar y conversar con ustedes sobre el tema de exploración offshore estando en el Caribe colombiano. Este sector tiene una enorme importancia y un enorme potencial. Estamos hablando de potencialmente 5 veces las reservas que tiene hoy el país en petróleo y gas que se puedan explorar y finalmente producir desde el mar colombiano, tanto el Caribe y el Pacífico. Y más del 60% del área exploratoria que se tiene prevista no ha sido explorada. En ese sentido, tenemos un enorme reto por delante. El país ha avanzado significativamente en varios aspectos relacionados con el tema de regulación económica, ajustes a los contratos de exploración y producción que han flexibilizado los llamados precios altos, han ampliado los plazos de exploración y producción y particularmente el tema de zonas francas al que estoy seguro la NH y la doctora Ana María harán referencia más adelante. También ha habido avances en la regulación ambiental, en aspectos de regulación técnica que están para discusión y una serie de aspectos normativos. Dicho lo anterior, los retos aún son enormes y creo que la idea de hoy es poder conversar sobre los avances, pero sobre los retos también que se nos ponen por delante, especialmente dado que gran parte de lo que se venía discutiendo en la regulación tenía un marco de referencia de precios muy distinto en el que nos encontramos hoy en día. Cambiando el orden usual, voy a cometer un error aquí y voy a darle la palabra primero al caballero y después a las damas. Les pido disculpas por eso. La idea sería que Derek nos hable un poco de la experiencia internacional y posteriormente la doctora Fanny nos cuente de aquello que se ha hecho y lo que se pretende hacer por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para fomentar e incentivar la inversión extranjera y finalmente la perspectiva desde el sector privado de la doctora Ana María para que nos cuente dónde ve el sector privado que estamos y hacia dónde nos debemos dirigir. Le doy la palabra al doctor Derek. Yo tengo
Nos interesa obviamente mucho conocer la experiencia en el tema regulatorio, ambiental y técnico desde la perspectiva de un país tan exitoso como Gran Bretaña. Muchas gracias. Good morning, ladies and gentlemen, and thank you for inviting me to your beautiful country to attend this very important event. I apologize for addressing you in English, but my Spanish language skills are non-existent. As already mentioned, I'm Head of Environmental Management in the UK Department of Energy and Climate Change, but I'm here to sort of give you a general overview of the whole regulatory picture for the United Kingdom for offshore oil and gas as an introduction to this panel section. A few milestones first about the industry itself. As far back as 1851, we were extracting oil from shale deposits that are exposed on the foreshore of the Scottish coastline. But it wasn't until 1964, when we produced our UK Continental Shelf Act, that the offshore industry really started, and that led to some significant seismic exploration. Less than a year later, the first gas was discovered by BP, the West Sole field, and a further year later, the first oil was discovered by Amoco, the Montrose field. First gas production was very quick, very small platforms in the southern North Sea, very small, limited infrastructure, and first gas production was in 1967, but it took until 1975 before we had the first oil production from 3 fields, Argyle, Duncan, and Forties. It's quite interesting to note that Forties was one of the first fields to come on stream in 1975, and it's still the second biggest producing field on the United Kingdom continental shelf. So it's over 165 years since we first started extracting oil from the North Sea, and it's 50 years plus since real offshore operations started on the UK continental shelf. There's also some regulatory milestones that are worth mentioning in the way that we've developed our regulatory regime. Back in 1964, when everything started, there was one regulator, the UK Department of Energy. But then in 1988, we had a massive explosion on the Piper Alpha installation, an Occidental platform, which led to the loss of 167 lives. The inquiry report for that disaster led to the transfer of health and safety regulation from the Department of Energy to the independent UK Health and Safety Directive, or executive it is now. Up until 1998, we'd been trying to cover the environmental regulation of offshore oil and gas using terrestrial and shipping legislation. And a large number of international initiatives showed that this was totally unacceptable and that we had to change. So in 1998, the Department of Trade and Industry, which by then had taken over from the Department of Energy, set up a separate team to develop and implement a comprehensive environmental regulation regime just for offshore oil and gas. Coming up to date, only 2 years ago in 2014, the government commissioned Sir Ian Wood to undertake a review of the regulatory regime to try to secure the future of UK offshore industry in the face of declining production and almost non-existent exploration activity, and also to protect related employment. A year later, the government therefore set up the Oil and Gas Authority as a new regulator to implement the Wood Review recommendations. Also in 2015, the EU published its Offshore Safety Directive, which was in direct response to the Macondo incident, and this led to the creation of a joint competent authority to implement environment and health and safety regulations. The UK is a very well-developed offshore sector. We have a large number of gas fields in the southern North Sea. We are currently already gas deficient and importing significant quantities of gas from Norway. And we also have proposals to import liquefied shale gas from the United States. There's also a small gas field in the Irish Sea with a couple of oil deposits.
The central North Sea, where there's a lot of activity at the moment, is where we have mixtures of oil, gas, and condensate. And it's here in this area that we have a few high-pressure, high-temperature gas and condensate developments. Further north in the North Sea, it's nearly all oil with just occasional gas deposits. West of Shetland, we already have 4 producing oil fields located there, and a new gas field has started production just before I left the United Kingdom to come to this conference. Total have just started up the gas field, and it's going to provide 8% of the UK's gas requirements. It's a very large field. Later this year, we hope to move out west of Scotland into deeper water to be in similar water depths to yourselves, water depths of around 3,000 metres. At the moment, the UK has got no producing installations in water depths greater than 350 metres, but we have drilled exploration wells out to depths of 2,000 metres, about 1,900 and something metres was the deepest water well we've drilled so far to date. Along with these large number of fields, we obviously have quite a large number of installations. There are over 470 installations currently in operation with 58 licensed operators. There are 10% of these are floating installations, 30% are subsea, 50% are small steel, and then in the northern North Sea we have the very large steel or concrete installations, the ones where we call them potential de-irrigation candidates, because at the time of abandonment we will be cutting the steel installations and leaving the footings in place, and we will be leaving the concrete jackets in place completely. We also have approximately 35,000 kilometres of pipelines covering the whole system, and about 10,000 kilometres of that is major pipeline systems to import the oil and gas from the offshore fields. So far, we've drilled about 11,500 wells on the United Kingdom continental shelf, so it's a very, very mature area. The most recent addition to the UK regulatory regime is the Oil and Gas Authority. It was set up in 2015. It was set up in response to the Wood Review, which said there was an urgent need for enhanced stewardship of our offshore assets. We needed a new strategy to maximise economic recovery for the UK, and we needed industry to collaborate more so that there was a stronger relationship between industry, government and the regulator. And so the main recommendation was that there should be a new independent regulator with greater powers and resources. The sector strategies that this new regulator should address would be regional development and infrastructure, asset stewardship, revitalising exploration, and also looking at technology developments, and in particular looking at decommissioning, which was becoming a major cost, and we were trying to improve the technology for decommissioning operations. The prize for all of this was there was estimated to be at least 3 to 4 billion extra barrels that we would get out of the sector. And of course, the main thing is that we have over 375,000 people employed in the UK sector. So a year later, the OGA was created. It has effective staff and resources. It's more than doubled the size of the team that was dealing with these things previously. It's got a lot of extra powers. It's also encouraging collaboration, and it's going to be shortly set up as a separate government company that's funded through an industry levy. And it will be focusing on delivering the maximising economic recovery for the UK. There will be 3 areas where the role will be to regulate, to influence and promote. The OGA is set up in a number of directorates, the most important being exploration and production, which is looking after asset stewardship. It's also got teams, one team dealing with the southern North Sea and the Irish Sea, another with the central North Sea, and a third dealing with the northern North Sea and west of Shetland. And it's got a separate team dealing with exploration. And we're currently looking at exploration to try and revitalise it, because in the last 6 months in the UK we've only drilled 3 exploration wells, which is a significant reduction in the number for previous years.
There's also a large licensing team, which is currently looking at ways to improve licensing to make it more attractive. And then it's got the other team, directorates, the technology, policy performance, human resources, and finance. It came into force from the 1st of July 2015. It's currently an executive agency of the Department of Energy and Climate Change, but it will shortly become a separate, totally separate company. Main functions are very similar to ANH. And in fact, I was very reassured at meetings we had with ANH earlier this week in Bogota that they seem to have learned from all of our mistakes and lessons, and they seem to be going in the correct direction to try and implement a regime that's going to work for the Colombian offshore. Environmental regulation. This is where I work. I work in the Offshore Oil and Gas Environment and Decommissioning Unit. The Department of Energy and Climate Change, which has replaced the Department of Trade and Industry, which replaced the Department of Energy, is responsible for UK energy policy, including offshore oil and gas and pipeline systems, also onshore power generation and power transmission systems, including transmission systems for renewables. Within that Energy Development Unit, we have the unit where I sit, OGED, which is a separate, totally separate unit based in Aberdeen. Originally, the Oil and Gas Authority used to be part of the same Energy Development Unit, but it's on its way out at the moment and going to be a separate company later this year. And that will leave a large policy branch based in London and then the environment branch based in Aberdeen. That environment branch has got 4 teams in it, environmental policy and environmental management. And they're the 2 teams that I look after. And then there's the environmental inspectorate and decommissioning. The environment teams, my team looks after the development and implementation of policy and also issuing the approvals for seismic, drilling, infrastructure, production, discharges, etc. And the inspectorate looks after oil pollution emergency plans and oil discharges, and they also undertake inspections, they investigate offshore incidents, and they enforce the regulation. Decommissioning team isn't an environmental team, it's an administrative team, and it looks after financial security and producing the decommissioning programs for individual fields relating to the decontamination of facilities, removal of topsides, etc. The third link in the regulatory chain is the Health and Safety Executive, which looks after safety legislation, obviously. Their energy division is responsible and they develop policy and regulations covering inspections, investigating accidents, assessing safety cases. The safety case system is a goal-setting approach which is used in most countries that are in the Northeast Atlantic area, and it's in contrast to the more prescriptive measures which are used in the United States. They're also responsible for enforcing regulations, providing advice, etc., to industry and assisting in the development of technical standards. A large number of teams within the HSE. It's a much bigger unit than Environment. Environment's got about 80 people actively involved in environmental regulation. The HSE has got over 250 people involved in health and safety. Inspection and management is dealt with by a couple of teams. One of them also deals with well engineering. We've also got process integrity, structural integrity, gas and pipelines, and finally, a strategic intervention team that looks after incident response. The main functions of the HSE are twofold. They're obviously looking after the risks to health and safety risks relating to the workforce offshore. And to do this, they've developed their own regulations related to installations, pipelines, well operations, etc. for the sector that is added to the UK General Health and Safety law. In addition, as mentioned earlier, after the Deepwater Horizon, the Macondo incident, the EU published the Offshore Safety Directive, and that has now brought ourselves, the environmental regulator, into partnership with the Health and Safety Executive as far as looking after legislation to prevent and respond to major accidents.
That was a very quick run through. Obviously, if you do need further information, you can get in touch by email, but I'm going to be here throughout the event, and if you do have any specific questions, I'll be pleased to try and deal with them. Thank you very much. Muchas gracias, Derek. Creo que nos queda claro de que tenemos mucho que aprender de Gran Bretaña. Tal vez, como Derek decía, la NH ya está en el camino, ha aprendido bastante el recorrido, pero hay otras autoridades ambientales y de seguridad industrial y salud ocupacional que tienen retos por delante en este sector y mucho que aprender de Gran Bretaña. Doctora Fanny, la idea sería que usted nos cuente un poquito cuál ha sido el recorrido regulatorio del país en temas económicos y técnicos y qué nos queda por delante. Buenos días. En nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, doy los agradecimientos al doctor Bruce McMaster por su invitación. Saludo a la mesa del panel, doctor Rafael Hertz, vicepresidente de exploración de la Asociación Colombiana del Petróleo, Sir Derek Sawa, director de Medio Ambiente, Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, la doctora Ana María Duque, gerente de Relaciones Gubernamentales, señoras y señores. Durante la última administración, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha concentrado toda su energía y actividad a tratar de reinventar diferentes estrategias para poder incrementar nuestras reservas. Reservas actuales que alcanzan los 2.308 millones de barriles y que se ha proyectado con un corte al 2014 y que se ha proyectado para una duración de 6.4 años. Y esto es un reto bastante importante debido al precio actual del crudo. Estos retos se relacionan con diferentes trabajos técnicos, como es todo lo que tiene que ver con yacimientos no convencionales, mejoramiento de factores de recobro, desarrollo offshore, tema que es lo que nos reúne el día de hoy. La agencia ha desarrollado en el último año un plan de choque de entrenamiento para todos sus funcionarios, ha trabajado en diferentes acuerdos de convenios de cooperación con diferentes países líderes en offshore y ha colaborado con el Ministerio de Minas y Energía para poder llevar a cabo toda la reglamentación en el tema de offshore, para poderle salir adelante a todos los requerimientos de la industria. En este primer slide podemos ver que tenemos reservas probadas no identificadas todavía en Colombia. Esta es una slide de Baker que muchos de ustedes lo conocen y es muy importante para nosotros ver que sí tenemos mucha prospectividad en el área del Caribe. En la exploración y producción de hidrocarburos en el mar Caribe colombiano se han cifrado las esperanzas de aumentar ostensiblemente el nivel de las reservas. Los contratos actualmente en ejecución muestran posibilidades cada vez más concretas, toda vez que los descubrimientos que hasta ahora se han dado permiten evidenciar un gran potencial de gas. Esto lo podemos identificar en los últimos pozos que tenemos del 2014 como Orca 1 a una profundidad aproximada de 14.000 pies, donde tuvimos identificación de reservas de gas aún no cuantificadas, como el pozo Cronos en el 2015 y 16, también con reservas identificadas, pozos actualmente suspendidos mientras se desarrollan los estudios técnicos que se logró sacar toda esta información para poder dar adelante con los siguientes pozos. A lo anterior se suma que las compañías operadoras en estas áreas son de talla mundial, que a pesar de la crisis de los precios, tenemos proyectado para el año 2016 aproximadamente la perforación de 4 pozos. En este slide se puede observar en color amarillo las áreas de exploración que tenemos actualmente, alrededor de 4 millones de hectáreas, áreas de producción, 82.000 hectáreas, áreas de evaluación o los conocidos TEAs de aproximadamente 10 millones de hectáreas y unas áreas disponibles alrededor de 6 millones de hectáreas. Empresas importantes nos acompañan en este reto, como es Anadarko, Petrobras, Ecopetrol, Rexol, Chevron, Equion, etc. Actualmente la agencia cuenta con 22 contratos vigentes, de los cuales 13 son contratos de exploración y evaluación,
exploración y producción, y 9 que son en evaluación técnica. En este slide podemos observar los pozos en operación, pozos estratigráficos también, que estos son muy importantes para el tema de estudios que tenemos actualmente en el área. Y este slide nos permite observar la cantidad de líneas sísmicas que tenemos en la costa pacífica y en la costa del Caribe, lo cual seguimos desde la Vicepresidencia Técnica originando más información para poder entregarle a los futuros contratistas una mayor información. Actualmente, en el cuatrenio del 2012 al 2015, se han ejecutado aproximadamente 500 millones de dólares. Estos son datos de contrato, términos contractuales, pero que los pozos están amorrados y la sísmica a una tabla de precios unitarios, pero esto no quiere decir que esos sean los valores ejecutados de los pozos. Un pozo de offshore está alrededor de los 300, 400 millones de dólares, y en los términos contractuales están los precios entre 35 y 40. No me pregunten, pero así se hizo en su momento. Entonces, esta inversión prácticamente se puede triplicar, cuatriplicar en toda la inversión que se trate de offshore. Para el cuatrenio del 2016 al 2019 se tienen en contratos aproximadamente 700 millones de dólares para ejecutar en los datos que les digo de términos contractuales, y estas cifras pues van a ser triplicadas por la actividad que se va a desarrollar. ¿Qué estamos haciendo? Que es muy importante que ustedes sepan que estamos trabajando incansablemente en varias actividades para poder dar más posibilidades a las compañías operadoras de poder ejecutar sus inversiones. He traído el día de hoy un tema muy importante, que es el decreto 2682 del 2014, que nos habla sobre todas las zonas francas permanentes costa afuera. Este es muy importante porque todos los beneficios de lo que trae las zonas francas han sido trasladadas a los contratos de costa afuera. Y no solamente en costa afuera, sino aquellas áreas continentales donde necesitan los operadores poner sus plantas de licuefacción, procesamientos, etcétera, que forman parte del proyecto, también tienen los beneficios. Beneficios muy importantes en el tema de impuestos, donde van de 49 a 25%, bajan, que es un tema bastante importante. ¿Qué hacemos con el Ministerio del Medio Ambiente? Nosotros seguimos trabajando con el Ministerio de Ambiente en la optimización de los tiempos de permisos y licenciamientos. Estamos trabajando con ellos en unos convenios bien importantes, que es para ampliar el conocimiento de la línea base de biodiversidad que se tiene en aguas someras y profundas, con el fin de poder entregarle esta información a las operadoras y minimizar esos tiempos y costos de lo que tienen que hacer para su futuro licenciamiento. Tema importante también, el acuerdo 02, donde se equipararon los tiempos de exploración y producción. Anterior a la ronda del 2014, nosotros teníamos unos tiempos de exploración de 6 años y unos tiempos de producción de 24. En el acuerdo 02 quedó planteado que estos 6 años pasan a 9 y los 24 a 30, dando mayor tiempo de análisis y de producción para estas áreas. A través de la función delegada que tenemos del Ministerio de Minas, hemos soportado toda la parte de actividad de reglamentación offshore, que para nosotros y para el sector es bien importante, que actualmente se encuentra en comentarios hasta el 29 de febrero. Están en la página del Ministerio de Minas, lo cual sus comentarios son bastante importantes para nosotros, para después definir ya los términos finales con que nos vamos a regir. Tema muy importante también, la firma de acuerdos que se han ejecutado con diferentes países líderes, como es el que comentaba en la parte con Reino Unido. Hemos firmado con Noruega, con USA no tenemos acuerdo, pero igual tenemos bastante relación en temas, y próximamente el que firmaremos con el gobierno de Canadá. Actualmente trabajamos en el tema trabajamos en los contratos actuales, porque pues uno mira ahí en la nueva minuta para los contratos del 2016, que tienen incluidas
todos estos beneficios y estamos mirando también los contratos actuales. Los contratos actuales, pues como ustedes saben, son más difíciles de cambiar unos términos que ya están establecidos, pero igual estamos trabajando junto con la ACP de poder definir y cómo podemos dar unos beneficios que están concentrados más en los tiempos de las actividades, en el tiempo de que se lleva la parte de construcción de facilidades y en las sinergias que la industria nos ha planteado de poder que dos operadoras pudieran trabajar en una sola facilidad para hacer esas sinergias, unificación y optimización de costos, lo cual nos parece a nosotros muy importante y en eso estamos trabajando. En relación a la regulación offshore, que también es un tema de bastante importancia para el sector, como les comentaba, se encuentra en comentarios y es una regulación que es muy amigable, no es nada muy requerida, lo que se viene trabajando en el mundo. Para este estudio tuvimos una asesoría bastante importante de Estados Unidos. Se contrató una firma especializada que ha elaborado más de 35 regulaciones offshore a nivel mundial. Entonces son términos no nada traídos de los cabellos, es una información bastante importante que sí recomiendo que todos podamos hacer comentarios hasta el 29 de febrero. Es un sistema de gerenciamiento basado en la parte de seguridad industrial, salud ocupacional. Tenemos temas de prescripción como son el tema de bombas, toda la parte de manejo de seguridad del pozo, que también es bastante importante. Principios básicos de esta regulación es toda la parte de minimizar los riesgos. Voy a trazar respecto a los slides. Toda la parte de minimización de riesgos, integridad en instalaciones, promoción de la cultura de la seguridad, cooperación con la industria y por supuesto todo el tema de que el contamina paga. Hay un fondo de contaminación y un fondo de abandono que también está en los términos para poder oír sus comentarios, que igual nos toca también velar por la parte del ambiente. Con esto nosotros pretendemos consolidar todo lo que se pueda garantizar para poder generar la autosuficiencia de gas en nuestro país. Queremos estimular todo lo que es la parte de inversión, no solamente para los sectores económicos de la industria, sino todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, transporte, salud, turismo, generar fuentes de trabajo, calificado y no calificado, transferencia de tecnología, como les comentaba, con los diferentes países líderes en este tema, permitir un estímulo de economías, y a corto plazo poder tener una información bastante generosa en todo lo que tiene que ver con el tema de biodiversidad marina para poder entregar esto a los operadores, a los que estén interesados y poder minimizar los tiempos y pues que se vea atractivo en esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fanny. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Ana María. Se ha hecho mucho, pero seguramente falta mucho por hacer. Entonces, de la perspectiva de una empresa que tanto en Gran Bretaña como ahora en Colombia está haciendo actividades de offshore, ¿qué hemos hecho bien y qué nos falta por hacer, doctora Ana María? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a la ANDI por invitarnos a la Embajada del Reino Unido y pues saludar a todos los colegas del sector y de otros sectores que estamos acá reunidos el día de hoy. Para nosotros en Shell es un privilegio poder compartir, como decía Rafael, algunas reflexiones sobre lo que es el camino que se han dado y el camino que falta por andar para hacer de Colombia un país competitivo para el offshore. Antes de empezar, los abogados nos han mandado un pequeño mensaje. Básicamente, tengan en cuenta que yo no tengo una bola de cristal, es decir, que no puedo predecir el futuro. Por favor, no vayan a tomar ningún tipo de medida de inversión ni de ninguna otra naturaleza con base en la información que les vamos a compartir ahorita. Esto es el resumen breve del mensaje de los abogados de Shell. Pilas con eso. Pilas con eso. El reto es muy grande y creo que el doctor McMaster lo evidenciaba muy bien. Tenemos un reto y es traer energía eficiente, energía sostenible y sobre todo traer una energía que nos permita tener altos grados de confiabilidad en su disponibilidad. Y yo creo que Colombia ha notado recientemente
la gravedad de tener una energía a veces no tan confiable y disponible. Nos quisimos empezar con esta primera slide que nos hace una especie de visión al futuro, cómo va a ser la situación de la energía para el año 2050. Y básicamente, algunas cosas que queremos llamar la atención. Para el año 2050, no falta mucho, estamos hablando de un par de años, y se estima que el consumo de energía se va a duplicar. Se va a duplicar por diversas razones, por ejemplo, el aumento de la migración a las ciudades, o sea, aproximadamente un 75% de las personas van a estar viviendo en zonas urbanas. Obviamente va a aumentar el número de vehículos y eso va a implicar una mayor necesidad de energía para movilizarnos. Así como se duplica el consumo de energía, tenemos un reto muy importante sobre el que queremos llamar la atención, es duplicamos la demanda de energía, pero tenemos que reducir la producción de CO2 y eso nos genera una pregunta muy fuerte sobre qué tipo de matriz energética o qué tipo de energías tenemos que empezar a utilizar y a combinar. Y digamos que ahí tenemos que empezar a hacer uso de todas las energías disponibles y a combinarlas de manera eficiente y de manera estratégica. Obviamente los hidrocarburos seguirán siendo por un tiempo la fuente principal de energía, pero ahí entra una fuente muy importante, es el gas natural, y el gas natural va a cumplir un rol muy importante en ese tránsito energético, en el tema de confiabilidad, en el tema de seguridad energética, en el tema de sostenibilidad. Tenemos que producir 3 veces más la energía que tenemos hoy y con mucho menos recursos. Recuerden ustedes que los recursos, particularmente los hidrocarburos, son no renovables. Entonces digamos que los retos en materia energética en general son muy grandes. De nuevo, el 2050 está a la vuelta de la esquina y tenemos que seguir trabajando para tener una energía, insisto, sostenible, eficiente y confiable. Yo veo muy mal, entonces casi no veo el televisor, así que vamos a ver. Este slide, digamos que ya el doctor McMaster lo ilustró mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, y es cuál es la importancia del sector de hidrocarburos en Colombia. Quisiera llamar la atención sobre 3 aspectos de los que están reflejados. El primero es que ha sido una fuente de financiación muy importante para el Estado, y lo vamos a ver ahorita en la siguiente gráfica con un poco más de claridad. El año pasado era más o menos el 25-24%. Esto significa que, digamos, es una industria que impacta seriamente no solo en las finanzas del Estado, sino también en la producción de empleos y en general en la dinamización de la economía. El segundo dato con el que quiero llamar la atención es que nos quedan 15 años de reservas probadas de gas. Eso realmente no es mucho, y cuando veamos un poco las fases de los proyectos de exploración y producción, pues 15 años es cortico para un proyecto que está hoy en exploración, para poder tener producción ya disponible. Y un dato que también mencionaba el doctor McMaster, y es el 6.4 años de reservas probadas de petróleo que nos quedan. Esto parece un panorama, digamos, un poco aterrador, no lo es, creo que es más bien un panorama de alerta que nos hace tener mucha más convicción de que hoy, más que nunca, tenemos que seguir explotando, seguir promoviendo la explotación para efectivamente poder lograr el reemplazo de estas reservas. Esta gráfica, que es elaborada por la ACP con datos de la ANH, ilustra 2 cosas muy importantes. Lo primero, ustedes pueden ver esa línea punteada arriba negra, es básicamente lo que se llama la meta fiscal de mediano plazo del gobierno, y es un poco la estimación de producción que el gobierno requiere para poder, digamos, hacer sus cálculos fiscales, sus estimaciones fiscales. Lo que está abajo son básicamente, con datos de la ANH, una estimación de cómo se van a comportar la producción. Y la pregunta que nos queríamos hacer, o que se quería hacer la ACP, era: ¿vamos a poder cumplir con lo que tenemos hoy con la meta fiscal a mediano plazo del gobierno de producción? Y pues lo que nos muestra esta gráfica es que hay un gap. Hay un gap evidentemente entre la producción que podemos estimar tener y la producción que el gobierno tiene como base en la meta fiscal a mediano plazo. Y de nuevo esto, lo que nos llama la atención es, primero que todo, a excepción del primer cuadrito, que es el azul claro, los otros son estimaciones, es decir, esperamos que con esfuerzos exploratorios, esperamos con inversiones adicionales, tanto onshore como offshore, logramos efectivamente empezar a subir la curva de producción. Pero realmente la situación hoy de reservas es relativamente preocupante. Vean ustedes que la última parte es verde, y es lo que se espera del offshore. Si bien en este cuadro, que va hasta el 2024, no es significativo, pues empieza a puntear hacia arriba. Pero acá el mensaje es claro: el offshore es una buena oportunidad para poder reemplazar reservas en el país, pero es una oportunidad
a largo plazo, es decir, la producción de offshore, sobre todo en aguas profundas y ultraprofundas, no lo vamos a tener en el corto plazo. Y va a ser hasta el año 2023 que vamos a empezar a ver un reemplazo de reservas por parte del offshore. Sin embargo, la exploración ya empezó, tiene que continuar y tiene que seguirse incentivando. Y nosotros compartimos lo planteado por el doctor McMaster de que es en estos momentos cuando hay que incentivar realmente la exploración, es en estos momentos que hay que hacer a Colombia más atractivo para que las compañías vengan, inviertan y podamos ver en un largo plazo realmente los réditos de la producción en aguas profundas y ultraprofundas. Y ahora vamos a hacer un poco un zoom a lo que es el potencial offshore de Colombia. Vamos a hablar un poco del Caribe y bueno, Cartagena es el lugar perfecto para hacerlo. Como pueden ver ustedes ahí, y lo mencionaba la doctora Fanny, actualmente tenemos más o menos 2.400 millones de reservas probadas. La estimación con base en cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es que en el offshore colombiano podemos alcanzar los 9 millones. Es decir, evidentemente es en proporción lo que ofrece el offshore es muy significativo para el tema de reemplazo de reservas. Actualmente, ya lo explicó la doctora Fanny, hay varios bloques, digamos, en actividad, muchos en evaluación técnica, otros en exploración y producción, pero en todo caso el offshore en materia de aguas profundas y ultraprofundas es todavía una industria naciente en Colombia. Estamos empezando, estamos viendo qué hay, estamos expectantes, creemos que hay unas posibilidades geológicas, pero digamos que todavía, obviamente, la incertidumbre es alta. Y se mantienen unos riesgos, unos retos que tenemos que enfrentar. El primero ya lo mencioné y es el más importante, la incertidumbre técnica. Creemos, y en particular los que trabajamos en estas empresas somos colombianos, queremos que haya efectivamente una cuenca interesante en el offshore colombiano, pero pues todavía no lo sabemos, es lo que llamamos una cuenca frontera todavía por explorar y por probar. Lo segundo, el costo. El offshore es una actividad supremamente costosa. Lo mencionaba la doctora Fanny, estamos hablando de pozos de 300 millones de dólares, pozos exploratorios simplemente, y un pozo exploratorio tiene un éxito, una probabilidad de éxito del 10%, entonces son inversiones que implican mucho dinero y que implican decisiones a muy largo plazo. Un tercer punto en el que quiero llamar la atención es que la potencialidad que estamos viendo en el offshore de gas es alta, pero el gas offshore en Colombia es un gas costoso por las profundidades donde tenemos que perforar, y es un gas costoso porque tiene que monetizarse. Tenemos que tener en cuenta que el gas que se produzca offshore no va a ser exclusivamente para suplir la demanda interna, entonces tenemos que buscar mecanismos para monetizarlo. Hay varios, tenemos por ejemplo el LNG, que es uno de los más conocidos, pero eso implica inversiones muy fuertes en infraestructura, contratos a largo plazo, y en ese sentido, digamos, es importante revisar todo el régimen de exportaciones a nivel nacional para ver que funcionen para esos propósitos. También tenemos que tener en cuenta que es un gas que está compitiendo con gas más barato, el gas offshore colombiano que esperamos haya, va a competir con gas onshore menos costoso. Entonces digamos que la competencia del gas natural es una competencia mundial donde no se está offshore y onshore, sino que es una competencia mundial, y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que es un gas costoso. Sin embargo, no queremos dejar una nota negativa, esto simplemente lo que quiere decir es que hay que incentivar la exploración, hay que incentivar la presencia de las compañías, y creo que en eso la NH ha hecho un muy buen trabajo. La NH junto con la ACP han trabajado de manera conjunta y han tenido unos avances que yo creo que han hecho que las compañías no solo nos mantengamos acá, sino que queramos invertir más, aún en momentos tan difíciles como los que estamos enfrentando. No me va a tener mucho porque ya la doctora Fanny explicó muy bien todos los cambios, y simplemente quisiera decir que esto que ha hecho la NH y la ACP y el gobierno nacional lo vemos con muy buenos ojos como inversionistas, lo vemos como una muestra de flexibilidad del gobierno, lo vemos como una muestra de voluntad de tratar de poner a Colombia efectivamente en la vanguardia de la competitividad. Ahora, no es que ya hemos hecho la tarea y nos podamos sentar y esperar a que todo siga funcionando maravillosamente, por dos razones. Primero, a la fotografía de hoy aún falta mucho por hacer, y ya Rafael voy a entrar brevemente en eso. Pero segundo, el mundo cambia todos los días, entonces por ejemplo las medidas que tomamos en el 2014 impactaban significativamente los económicos de los proyectos, por ejemplo la medida sobre disparador de precios altos, pero pues hoy quisiéramos tener que pagar precios altos, pues porque el disparador de precios altos estaba bajo la premisa de que teníamos barril a $100.
Hoy quisiéramos tener que pagar ese derecho económico, pero pues obviamente no lo vamos a pagar en esta situación. Entonces digamos que las circunstancias van cambiando, entonces hay que hacer un proceso de revisión constante de los incentivos y de los modelos contractuales y fiscales para ver que realmente atiendan las necesidades del mercado. ¿Cuál es el camino que nos falta por recorrer? ¿O cuál es la actividad pendiente? Y eso es una lluvia de ideas que estamos trabajando con la NH, con la ACP y con la NH, y en la que yo creo que ya hay un camino andado. Y el primero es, necesitamos incentivos adicionales en materia fiscal, y específicamente para el tema de gas. Como les decía, el gas colombiano offshore va a ser un gas costoso, es un gas que tenemos que monetizar. Insisto, es un gas que compite con gas de otros lugares y con gas que puede ser mucho más barato. Entonces, los incentivos fiscales tenemos que seguir pensando en alternativas para tener mejores incentivos fiscales, en particular en una situación de precios como esta y con mucho ojo en el tema de gas. Marco regulatorio. Hay trabajos en paralelos muy importantes. El Ministerio de Ambiente está trabajando para sacar los términos de referencia ambientales. Lo mencionaba la doctora Fanny, el Ministerio de Minas sacó esta semana para comentario la regulación técnica. La NH está trabajando muy juiciosamente en el tema de la regulación contractual, entonces vemos con muy buenos ojos no solo la voluntad de trabajar, sino un elemento muy importante que cuando vamos a hablar a otros escenarios en nombre de Shell, el equipo de Shell Colombia, es unas cosas que destacamos, y es que el gobierno se sienta a conversar con la industria, oye, abre para comentarios, a veces un poquito cortos de tiempo, tengo que aprovechar para hacer la cuña, pero en todo caso digamos que esa voluntad para conversar y para poder de manera conjunta llegar a soluciones que beneficien a ambas partes. La estabilidad contractual, ese es un elemento muy importante, y déjenme decirles que esa es la mejor carta de presentación de Colombia en el extranjero. Cuando vamos también de nuevo como embajadores de Colombia nosotros a hablar con nuestros jefes de Colombia, esa es la carta de presentación más importante. Colombia es un país que se ha caracterizado por respetar los contratos, por la estabilidad de los contratos y de las reglas de juego. Y creo que eso es algo en lo que, si bien hay que sentirse orgulloso, no se puede perder de vista que es la carta de presentación. Entonces la estabilidad contractual y la estabilidad fiscal es muy importante, que no se cambien las reglas de juego, digamos, después de firmados los contratos. Porque además tengan en cuenta que las inversiones en proyectos como estos pueden superar los 10.000 millones de dólares sin ningún problema. Entonces son de nuevo inversiones altas y además con compromisos a muy largo plazo que implican compradores, etc. Contenido local. Y creo que ese punto es muy importante, y la delegación del Reino Unido en gran parte está hablando un poco también del tema de proveedores, y hemos tenido conversaciones sobre el tema de contenido local. Por supuesto, el compromiso es hacer mucho más competitivo a los proveedores colombianos, al mercado colombiano, pero hay que tener en cuenta 3 factores simplemente. El primero es que hay una experiencia limitada en materia de offshore en Colombia, porque básicamente hemos tenido solo actividades en aguas muy someras, entonces hay mucho por aprender, y creo que aquí nuestros expertos del Reino Unido son muy interesantes para poder aprender en ese proceso de desarrollo de cadena de suministro. Lo segundo es que el desarrollo del contenido local tiene que ser también gradual a las operaciones, es decir, no podemos dedicarnos ahorita a montar compañías de perforación offshore cuando hasta ahora estamos, digamos, en procesos iniciales, pero pues por supuesto hay que empezar a recorrer camino, y hay que buscar un muy buen equilibrio entre la competitividad, las normas de seguridad y medio ambiente, que son obviamente pilares fundamentales en esta industria, y encontrar, digamos, un muy buen balance entre esos dos temas. Y finalmente un reto del hoy, pero ustedes se han dado cuenta que este tema de los precios es cíclico, ¿no? Hace poco en el Congreso de la ACP alguien decía, no es que estemos en precios bajos, es que el petróleo está en el precio que debería estar, y generó mucha risa, pero básicamente lo que indicaba era, esto es un proceso que pasa con cierta regularidad. Pero hoy estamos en una situación de precios bajos, y creo que el reto de coyuntura para una cuenca fronteriza como Colombia es aún mayor, y es retener y atraer nuevos inversionistas en momentos tan difíciles a cuencas como estas. Y finalmente, simplemente para dejarles un par de conclusiones, ya vimos lo esencial que es la industria de hidrocarburos para el crecimiento económico nacional, no solo en relación con el gobierno, el gasto público, sino en generación de empleo, en generación de talento, en muchas otras situaciones. Estamos convencidos que la exploración offshore ofrece una oportunidad única de reemplazo de las reservas en Colombia, tanto para gas como para petróleo. Es realmente una oportunidad de poder balancear un poco esa situación desequilibrada que tenemos en relación con producción y reservas actualmente.
Y creemos que aún hay retos, como los mencionamos ahorita, por delante, pero que en esta manera que hemos logrado trabajar con el gobierno, con la ACP, con los gobiernos extranjeros, hemos logrado cosas muy importantes. Hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo a Colombia un país competitivo, porque recuerden que Colombia está compitiendo con un portafolio global, y creo que aunque el camino que se han dado es muy positivo, tenemos que seguir en esa digamos, dinámica de flexibilidad, de revisión y de trabajo para hacer de nuevo a Colombia una frontera competitiva para la inversión de compañías como la nuestra. Gracias. Estamos como siempre en estas situaciones contra el tiempo, entonces a cada uno de ustedes les voy a hacer una pregunta para que ojalá nos ayuden a responder en un tiempo récord. Derek, en el siglo antepasado, más o menos cuando se inició la exploración en Gran Bretaña, hace 165 años, yo me gradué de un colegio británico en Colombia. Soy un ejemplo de un muy mal alumno, pero los colombianos son buenos alumnos. A esos buenos alumnos que están acá, ¿cuál es un reto ambiental y técnico, dado que las regulaciones, los términos de referencia y la regulación técnica están por salir, que ustedes de la Gran Bretaña les dicen? ¿Cuál es el punto esencial en lo técnico y ambiental que a los buenos alumnos colombianos les quisieras dejar? The industry is amazing in that it develops all the time and the technology goes forward very, very quickly. As far as my own particular area is concerned, I think that one of the most important things is that the environmental people have got to be good at oil and gas matters as well. If they sit back and just be environmentalists and think that everything has to be green and there has to be no risk, then they're not going to go forward at all. It is really important that the environmental professionals understand the industry and that they can then work with the industry, because most of the time we find that the important thing is working with the industry to mitigate potential adverse effects, and it's got an excellent record. The offshore oil and gas industry has got an excellent record. Apart from the major disasters which are in everybody's mind, such as Deepwater Horizon, in fact, there are no really significant adverse effects from offshore oil and gas operations that have been found in the United Kingdom continental shelf. They're a very compliant industry. They also have a lot more money than other industries, and therefore if you ask them to do something, they do it. Muchísimas gracias. Yo creo que lo que nos deja ahí claro es que tenemos que trabajar en la gestión del conocimiento. Si los funcionarios ambientales y técnicos conocen de esta industria más, y eso nos toca trabajar, creo que van a ser mejores reguladores en ese tema. Fanny, estamos en un entorno obviamente retador ante precios que cuando se inició mucho de lo que estamos avanzando no se pensaba. Entonces la pregunta clave es, ¿qué otras cosas están pensando en la NH que se pudiera hacer? Por ejemplo, con respecto al X, aumentar plazos aún más, reducir garantías. No sé, pero ¿qué se puede hacer para incentivar desde el punto de vista contractual aún más la exploración offshore? Bueno, sí, realmente ya estamos analizando todo lo que tiene que ver con el X. El X, la verdad, nosotros nos daba como temor empezar a trabajar en el X porque es un tema contractual. Ustedes saben que como funcionarios públicos es complicado uno ponerse en el tema pero ya estamos trabajando en eso. La verdad, estamos al interior de la agencia realizando una corrida económica de cómo podemos no quitarlo, porque no lo podemos quitar, pero sí hacer como una parte escalonada mientras estos precios logran pues por lo menos tener un equilibrio en la operación. No puedo tapar el sol con un dedo. Realmente sí nos toca empezar en el X, nos toca presentar propuestas en el Ministerio de Hacienda para todos los temas de tributarios, porque ya nos toca migrar a eso. Ya desde lo de la agencia hacemos todo lo posible en plazos, en garantías, pero llega un punto, si sigue bajando, que ojalá así no sea, si sigue bajando, pues ya es otro tema que tiene que nos ayuden los otros ministerios para poder salir adelante. Pero sí estamos trabajando en eso. Perfecto. Ana María, Fanny acaba de decir una frase clave, que nos ayuden tal vez otros ministerios. Entonces vamos a pedirte que tú seas el agente provocador. ¿Qué deben hacer otros ministerios, particularmente el Ministerio de Hacienda? ¿Bajar regalías?
Sí, yo creo que el tema, como decía, fiscal todavía tiene que ser revisado con más detenimiento, especialmente para el caso de gas. Definitivamente las regalías son tienen una relación técnica muy especial para el caso de la producción de gas y petróleo, porque pues al fin y al cabo tú tienes regalías si tienes producción. Entonces yo siempre trato de utilizar un dicho muy simple, y es: usted quiere tener el 100% de cero o el 20% de algo. Entonces yo creo que el tema de regalías es importante revisarlo, a ver cómo podemos ayudarnos a estimular la exploración costa afuera y poder efectivamente tener una producción que nos reemplace las reservas. Perfecto. Pues yo voy a hacer un resumen en 3 fases. Yo quiero lanzar un mensaje de optimismo en una época en la que en este sector se habla de mucho pesimismo. Yo creo que hemos escuchado que el offshore tiene un enorme potencial. Gran Bretaña lo ha podido realizar. En Colombia, la doctora Fanny nos explicó el avance regulatorio, particularmente el tema de zonas francas. Yo creo que en el tema económico es un enorme avance. Hay temas técnicos, la regulación técnica está por salir. Comentarios bienvenidos hasta el 29 de febrero. Nos faltan los términos de referencia en lo ambiental, nos falta una fuerte regulación alrededor del tema de sísmica marina, alrededor de vertimientos, pero estamos avanzando. Y la doctora Ana María también nos dejó un mensaje de optimismo, que empresas como Shell apuestan por este país y siguen hasta porque la regulación ha avanzado y porque la estabilidad contractual da un mensaje de optimismo a los inversionistas. El offshore es la apuesta que necesitamos para mantener las reservas y aumentarlas en lo que se requiere, no solamente del sector, sino para el tema macroeconómico. En ese sentido, yo creo que el mensaje de los 3 es: pues nos toca remangarnos y trabajar en lo económico, en lo ambiental, en lo técnico y en lo normativo. Muchísimas gracias a ustedes 3 por esta introducción, y seguiremos con más detalles y más discusiones alrededor de este tema apasionante del offshore aquí en Cartagena. Ningún lugar mejor que para ello. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, por supuesto al señor moderador. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a dar paso a un breve receso de café de 15 minutos. Es muy importante que cumplamos, por favor, con los 15 minutos, ya que debemos poner la agenda nuevamente al día. Los que tengan objetos personales, por favor, los retiran al ir al coffee break. Es justo saliendo aquí a la muestra comercial. Los esperamos entonces a las 11:10 en mi reloj. ¿Ok? 15 minuticos, por favor.